Hola a todos, en este video les voy a hablar de Spider-Man No Way Home, el último estreno de Marvel que ha sido muy anticipado por muchos de los fanáticos de El Hombre Araña. Por supuesto, en este video no voy a spoilear absolutamente nada de la trama, pero sí quiero darles mis primeras impresiones acerca de qué trata esta película y cuáles son los rumbos, los giros que toma su historia. Primero que nada quiero hablar de la trama, la cual se siente completamente fresca y novedosa porque tiene nuevos parámetros, establece sorpresas. Si bien uno va sabiendo lo que se ve en el tráiler, lo cual te da bastantes pistas de cómo podría ser la película, uno al sentarse a ver la película se da cuenta que la trama va por otro lado. Es otra la idea que te propone la película, lo cual me parece súper interesante, muy fresco me pareció una jugada arriesgada y muy interesante. Se siente bien lo que están realizando en cuanto a la trama de esta nueva película, lo cual me parece excelente. Una muy buena decisión, sorprender a la gente que iba con una expectativa y terminar con otra absolutamente distinta. Hay muchas sorpresas, hay personajes interesantes, hay buenos arcos argumentales y el soundtrack está espectacular y el final es simplemente épico. Bueno, como muchos sabrán del tráiler, en esta nueva entrega aparecen villanos clásicos de la trilogía de Sam Raimi y también de las dos películas de The Amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield. Los villanos que aparecen en esta nueva película se pueden ver en el tráiler, así que no estoy spoileando absolutamente nada. Me refiero al Doctor Octopus y al Duende Verde, entre otros que no voy a indicar. Aunque obviamente algunas personas ya lo dedujeron a través del tráiler, yo prefiero mantenerlo un tanto en el anonimato para que la gente se pueda sorprender con los villanos que van a aparecer. Hay otras sorpresas también en la película que no voy a spoilear, pero que son increíbles. Momentos espectaculares que ojalá se mantengan de aquí en otras películas hacia adelante. Eso es lo que espero sinceramente. Y que se puedan generar otras películas en base a la teoría del multiverso que por supuesto también está dentro del tráiler, no estoy spoileando nada. Otro punto que me pareció súper interesante es que vemos a un Tom Holland bastante más maduro en esta última entrega. Siento de hecho que las dos películas anteriores, Far From Home y Homecoming, ambas fueron la antesala, fue como ve estas películas primero, ten paciencia, desarrollemos los personajes, veamos cómo pueden crecer para finalmente llegar a esta culminación, la tercera parte de este Spider-Man, donde podemos notar que Tom Holland ha vivido un arco argumental en su historia que lo lleva a convertirse finalmente en el Spider-Man que todos queremos ver. Eso me pareció súper interesante, muy bien jugado en esta última película, sobre todo con el desarrollo del personaje, así que una excelente decisión en cuanto al desarrollo específico de este personaje. Me pareció muy interesante, bueno y refrescante, como suelo decir yo. ¿Para qué voy a hablar de los efectos especiales y la música? Por supuesto que son de alto nivel. Algunos efectos especiales no se ven tan bien en algunos momentos, pero en términos generales los efectos especiales son espectaculares, están muy bien logrados, especialmente con respecto a la utilización de los efectos especiales en los villanos, ya que algunos de los actores ya están un poco más mayores y no pueden hacer sus propias acrobacias, sus propias escenas de riesgo, lo cual se entiende absolutamente. Por ejemplo, el Doctor Octopus, Alfred Molina y Willem Dafoe específicamente, ambos entiendo que se les facilitó el tema de los efectos especiales para que ellos pudieran estar más cómodos, por supuesto, además de establecer trajes que también son harto más cómodos a los que usaban anteriormente. De hecho, en alguna de sus entrevistas ellos comentaron que esta era una de las grandes diferencias con las primeras películas que ellos habían hecho, que los trajes eran bastante más cómodos. Me gustó esta película. Absolutamente es una muy buena película que yo creo que todos los fanáticos de Marvel y los que no son fanáticos, incluso los que son fanáticos de las películas antiguas, deberían ver también, porque se siente como un cierre absoluto de todas las películas de Spider-Man que han salido de forma anterior. No quiero spoilear nada, repito nuevamente, pero siento que este fue un hito dentro de las películas de Spider-Man que cierra un ciclo y que establece nuevos parámetros hacia adelante, lo cual es una apuesta muy arriesgada por parte de Marvel, pero que me parece espectacular que lo hayan logrado.
en una película entretenida, creativa, con momentos serios. Ojo, no solamente es un viaje entretenido y alegre, sino que también tiene momentos serios donde podemos ver un Tom Holland más maduro, un Tom Holland, un Peter Parker también, digamos, más maduro, lo cual me parece sumamente interesante. Así que les recomiendo a todos que vean esta película, si son fanáticos de Marvel, por supuesto, y si no lo son, denle una oportunidad, porque de todas formas es una película realmente buena, que tiene mucha creatividad, muchas escenas de acción interesantes y les va a gustar. Es realmente un espectáculo que no te puedes perder.